no de alzar el puño. La revolución va más allá. Mantengo mi postura. El arte, la conciencia política, social y cultural debe de ser la guía del cambio. Jorge Ayala Hernández, en su libro Fragmentos de una porción épica. Es muy importante recordar que hoy conmemoramos 109 años del aniversario del inicio de nuestro movimiento armado llamado Revolución Mexicana. El día de hoy tenemos que reflexionar porque es muy importante cómo este movimiento transformó a nuestro país y verdaderamente lo transformó. Tenemos una gran constitución que se proclamó en 1917 y que sigue vigente hasta hoy 2019. Sin embargo, no todo fue color de rosa. También hay que hacer la misma reflexión. Muchas cosas posteriores a la Revolución Mexicana no se lograron. Y para ello basta ver la marginación social que se dio después de la Revolución Mexicana. Incluso hoy 2019, siendo 130 millones de habitantes aproximadamente viviendo aquí en México, hay datos de que alrededor de 80 millones viven en pobreza, cerca de 10 en pobreza extrema, y esto es un gran indicador porque nos habla de que esta brecha entre los ricos y los pobres sigue existiendo. Para 1910 se acercaban las elecciones para el presidente de la República. Por un lado, por el partido antirreeleccionista estaba encabezado el candidato Francisco I. Madero. Por el otro lado estaba el ya presidente y que se convirtió lamentablemente en dictador, Porfirio Díaz. Andaba en San Luis Potosí realizando su proceso de proselitismo Francisco I. Madero y Porfirio Díaz ve que va a perder esas elecciones y decide encarcelarlo allá en San Luis Potosí. Y obviamente como consecuencia gana fraudulentamente esas elecciones de ese mismo año. Logra escapar Francisco I. Madero de la cárcel, se va a refugiar a Estados Unidos, allá a Texas, y desde allá lanza el Plan de San Luis Potosí, que tiene muchísimos puntos que son clave e importantes para la sociedad mexicana de aquella época y de la actual. Pero bueno, no es una conferencia, es un simple discurso, es una reseña histórica y por ello me limito a dos puntos importantes. Uno es que se compromete con la población a devolverle las tierras a los campesinos que les habían sido despojadas. Y otro punto clave y que hoy nos reúne a todos nosotros es que convoca al pueblo mexicano para el día 20 de noviembre de 1910, un domingo a las 6 de la tarde, al inicio de la Revolución Mexicana. Es curioso y es lamentable que desde aquella época los mexicanos nos hemos caracterizado tristemente por no hacer caso a estas convocatorias. Nadie se levanta en armas. Oficialmente el 20 de noviembre lo recordamos en nuestro calendario cívico, pero nadie se levanta en armas. Unos días antes los hermanos Cerdán se habían levantado en su hogar y los asesinan. Pasan días, pasan meses y por ahí hay movimientos armados. Pienso yo que Francisco I. Madero se ha de ver súper molestado al llegar a la frontera y ver que nadie se levantó en armas. Se regresa a Estados Unidos y es hasta el siguiente año, en el mes de febrero, cuando ve que ya hay varios movimientos armados pero muy desorganizados, y es que entra él a liderar a estos grupos revolucionarios. Y de esa manera logra posicionarse como presidente con el apoyo del pueblo mexicano de aquella época, que ya estaba harto de esa gran desigualdad. Logra la presidencia de la República, exilian a Porfirio Díaz, hoy se encuentra allá en Francia, allá incluso está su tumba, de este gran personaje. También hay que decir que es un gran personaje porque en sus primeros momentos luchó en estas intervenciones francesas, fue un gran personaje, lamentablemente se fue desvirtuando a convertirse en un dictador,
y desarrollar a México a costa de la explotación de la gente más humilde y más pobre, que en aquella época éramos alrededor de 10 millones de mexicanos y el 99% de los mexicanos pues no tenía ni para comer, los niños no iban a la escuela, la gente moría alrededor de los 35, 40, los que llegaban a los 50 años pues ya era un logro y pues eso era lamentable. Al darse esta presidencia ya de Francisco I. Madero, muchos pensarían, ya acabó la revolución. Incluso Madero pensó eso, le dice a Zapata, ya deja las armas. Pero Zapata dice, no, no las voy a dejar hasta que no cumplas lo que prometiste en el Plan de San Luis. Y Madero comete ese error de no cumplir, no instantáneamente, pero más eficazmente este reparto agrario. Y obviamente la gente se siente traicionada, se siente utilizada para que él llegara a la presidencia y se le voltea. Otro gran error de Francisco I. Madero es que conserva no solamente a personajes porfiristas, sino a instituciones porfirianas que obviamente más temprano que tarde lo traicionan y lo asesinan. Asesinan al presidente de la República y asesinan al vicepresidente José María de Pino Suárez, en un hecho conocido, finaliza con la decena trágica. Ante esta situación, los revolucionarios se vuelven a unir, por un lado, encabezados por el coahuilense Venustiano Carranza con el Plan de Guadalupe, y por otro lado, encabezado por Villa y Zapata. Aquí hay que distinguir dos tipos de revolucionarios. Unos revolucionarios que hasta donde he investigado, pues buscaban una revolución burguesa, una revolución para una élite, y ellos estaban abanderados por Venustiano Carranza, Pablo González y por Álvaro Obregón, entre otros. Y otros revolucionarios que tenían ideales de una verdadera justicia social, donde se acabara esa pobreza, donde se desarrollaran mayores derechos sociales, donde verdaderamente se transformara México, realmente para una élite, sino para todos los mexicanos. Y estos estaban encabezados por Villa y por Zapata. Pero lamentablemente sabemos que fueron asesinados tanto Villa como Zapata. Producto de este movimiento armado surge un documento muy importante que no quiero dejar a un lado, que es la Constitución, donde resaltan muchísimos artículos. En aquella época era una constitución vanguardista y hoy 2019 sigue vigente y sigue siendo vanguardista. Sería ahorita irresponsable de mi parte mencionarles todos los artículos, son 136, pero por lo menos sí me gustaría mencionarles 3. El artículo 3, que nos habla de la educación, y hago mucho hincapié, jóvenes estudiantes. En aquella época los jóvenes como ustedes no estaban en las instituciones, estaban en el campo. Si estaban enfermos, así se iban a trabajar. Morían muchos de ellos por los trabajos forzosos. Entonces el artículo 3 fue un gran logro de la Revolución Mexicana. Educación gratuita para los mexicanos. Otro artículo que resalta es el artículo 27, que nos habla de las riquezas del suelo y del subsuelo en beneficio para la población y la sociedad mexicana. Y es triste y lamentable, y yo creo que ustedes ya lo saben, no voy a ahondar mucho en eso, como en los gobiernos, en los sexenios pasados, pues sí privatizaron manantiales, se privatizaron minas, se privatizó el petróleo. Yo no puedo creer cómo una empresa Nestlé, extranjera, europea, está embotellando agua y se está enriqueciendo y nos la está vendiendo más cara. Es ridículo. Nos están desvirtuando el artículo 27, por eso es importante conocer nuestra Carta Magna. Y como último artículo, el 123, que todos los mexicanos debemos de tener esta conciencia de clase. Se escucha de repente triviado decir conciencia de clase, pero no. Debemos de saber que nosotros pertenecemos a una clase trabajadora, a una clase humilde. Volteemos a ver a nuestros padres, a nuestros abuelos. No somos gente de la élite, somos gente que ha tenido y tiene lo que tiene por el trabajo. Y por ello
el artículo 123 que nos habla de esta protección a los trabajadores, de jornadas laborales de 8 horas, de un salario mejor remunerado, de derecho a manifestar, a huelga, a organizarse, etcétera, pues hoy lo vemos reprimido. Simplemente basta ver a nuestra, ya no digo a otros estados, a nuestro propio municipio, a nuestras familias, a nuestros hermanos mayores, qué condiciones laborales tienen, qué salarios tienen, qué estabilidad laboral tienen. Y lamentablemente es que a 109 años deberíamos de estar mucho mejor. Y lo digo con respeto, pero México ocupa el lugar número 9 en riqueza en petróleo. Ocupa el lugar ahí alrededor de también del número 9, 10 en las potencias económicas. Tenemos por todo el Pacífico muchísimas playas hermosas que muchos países europeos, que hoy son potencia mundial, quisieran tener, y a lo mismo por el Atlántico, por todo el centro, una riqueza milenaria prehispánica que hoy nos quitaron en los libros de historia. Desde hace varios periodos nos quitaron la historia prehispánica, nos quitaron materias cívicas donde pudiéramos estudiar estos artículos a profundidad y reflexionarlos en las instituciones. Para mí, pues es importante que recordemos este hecho histórico, no solamente de una manera reflexiva y crítica, sino también proponer. Y concluyo con lo siguiente: jóvenes estudiantes, ¿qué podemos hacer? Yo no les digo salgan con palos y piedras y empiecen a manifestarse. Simplemente hagan lo que les toca. Acaban de ser evaluados, 9 materias. Ahora autoevalúense ustedes. ¿Y qué pueden hacer? Hagan lo que les toca como estudiantes, como hijos, como hermanos, como compañeros, como amigos. Y lo mismo estamos haciendo los maestros, y lo deberíamos de hacer todos los mexicanos desde la postura que tengamos como profesores, como el oficio que tengamos como padres de familia, haciendo lo que nos toca. ¿Vamos a esperar a que el gobierno cambie las cosas? No. ¿Vamos a esperar a que organismos internacionales cambien a México? No. ¿Vamos a esperar a que los demás cambien las cosas? No. Y ese ha sido el problema de México, que queremos que todo mundo cambie, pero nosotros mismos no cambiamos. Esa es la reflexión con la que los dejo. Y bueno, mientras exista esta gran desigualdad y esta gran brecha entre los ricos y los pobres, la Revolución Mexicana no ha terminado. Mientras exista esta desigualdad entre los hombres y las mujeres, la Revolución Mexicana no ha terminado. Mientras exista un pueblo mexicano indiferente a las problemáticas sociales, la Revolución Mexicana no ha terminado. Muchas gracias.